lo que durante 200 años hemos construido. Patria, honor, lealtad. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Patria. ¡De la mano! ¡Honor! ¡Del mejor! ¡Ajúa! ¡Presidente! ¡Lealtad! ¡Uribe Vélez! ¡Patria! Claro que sí, por supuesto. Como aquí quedarse callado no está de moda, como no está de moda, no conversar, no tomarse la palabra, aunque estoy dando vueltas sobre la misma idea de no quedarse callado. Hoy vamos a debatir sobre la crisis social que vive o que no vive, por alguien decir que no hay crisis social, el distrito de Bogotá, con respecto a diferentes temas que han sucedido con esto del coronavirus. Y para eso tenemos a dos personas muy importantes. Tenemos a Susana Muhammad, concejala de la Colombia Humana. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, qué maravilla verte, ¿cómo estás? Bien, bien, y tú por aquí conociéndote, ya te había visto en redes, pero por aquí no te Yo conocía. también, por eso me parece que ya te conozco, pero en realidad creo que es la primera vez que hablamos. Mucho gusto. Y estamos con Julián Rodríguez Astoque, una persona absolutamente joven, te veo muy joven, Julián, ¿cómo estás? Concejal del Partido Verde, de la Alianza Verde en Bogotá también. ¿Cómo estás, Julián? Un saludo muy especial para ti. A veces uno que te confunde en redes como con Luisito Comunica, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar quién trina. Y un saludo para Susana, que es una compañera a la cual le tengo mucha admiración. Por una vez que a uno lo menciona Gustavo Petro en alguna parte y lo confunde con Luisito Comunica, hay que estar muy llevado. Hoy vamos a conversar sobre cuál es la visión que hay sobre ciudad, sobre Bogotá. Bienvenidos a Juga TV. Vamos a empezar con una cosa muy sencilla. Es un ejercicio así supremamente sencillo y es que me van a contar en 3 minutos, 4 minutos, cuál es la calificación que ustedes tienen de la administración de Claudia López en el tratamiento de la pandemia, en general, de 1 a 10 y por qué. 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 10 máximo, 1 mínimo, obviamente, como lo dice su número, y por qué. Empecemos con Susana. Susana, de 1 a 10, ¿cómo calificas la administración de Claudia López en el tratamiento de la pandemia y por qué? Como 5. 5. Ni medio, ni bueno ni malo, eso es medio... Pues cuando tú no sacabas 5 te rajabas, ¿no? Sí. De 1 a 10 te rajabas. Entonces, no, o sea, no es como que no hayan hecho nada y que es un desastre, pero no pasa. No pasa. ¿Y por qué no pasa? Contame qué le falta, qué han hecho que lleguen a 5 y qué le falta para llegar a 10, que sería lo máximo. Me parece, bueno, primero creo que nadie en el mundo puede llegar a 10 en esta pandemia, porque esto es una cosa súper incierta, nueva, de una dimensión muy grande. Entonces, el que uno diga que lo trabajó en 10 es muy difícil. ¿Qué la lleva a 5? Me parece que el liderazgo que tomó inicialmente fue un liderazgo importante, fue un liderazgo nacional que nos llevó a una cuarentena muy fuerte, pero que era necesaria para darle tiempo precisamente a las administraciones para adecuar el sistema de salud. Y allí es donde la alcaldesa se raja, porque no alcanzó realmente en la dimensión que se requería adecuar ese sistema de salud y le faltaron varias cosas. Una, confió demasiado en el gobierno nacional y se quedó corta en la compra de respiradores, y esto lo vemos en comparación con otras regiones con mucho menos presupuesto que Bogotá, mucha menos capacidad administrativa, que compraron muchos más respiradores que Bogotá. Eso no tiene ningún sentido. Segundo, me parece que ese liderazgo, ella tiene un gran liderazgo, pudo haber empujado, pero es que creo que en el fondo ella no está convencida de eso, pudo haber empujado más al gobierno nacional para que los recursos extraordinarios se dieran para tener renta básica y capacidades para sostener la cuarentena. Porque por un lado ella quería mantener la cuarentena, fue su posición que apoyamos, pero por otro lado no generaba las condiciones sociales y la presión política para abrir la economía fue súper fuerte. Y tercero, no montó el sistema preventivo suficiente de salud en Bogotá que permita frenar el contagio. Entonces hoy no tenemos un sistema epidemiológico profundo y serio que permita que el distrito vaya, identifique quién está contagiado así no tenga síntomas, logre empezar a aislar a esas personas, ver los focos con más detalle y así no se nos colapsa el sistema de salud. Eso no se hizo, había el tiempo para hacerlo, había la experiencia, había la propuesta política para hacerlo, la alcaldesa decidió no tomarla. Fue una discusión que desde nuestra bancada dimos. Nosotros no creemos que eso se hace como lo está haciendo el secretario de Salud, con 100 carros y visitas domiciliarias. Nosotros creemos que eso se hace con lo que tenía Bogotá, 1000 equipos de salud pública, un sistema territorial,
que hacía 300.000 visitas mensuales domiciliarias en los territorios con la gente, y que hoy, pues el gran logro de ellos es decir que 39.000. Y además cerrarse a la banda a propuestas que eran viables. Mire que eran viables, ahí vamos a meter el tema un poquito complejo que hemos peleado duro con Julián. Sí era viable adecuar el bloque de urgencias del Hospital San Juan de Dios para atender pacientes COVID que necesiten hospitalización en cuidados intermedios, en cuidados básicos, pero que necesitan hospitalización. Hoy la gente se nos está enfermando en la casa sin atención y ya no hay capacidad hospitalaria. Julián, de 1 a 10, ¿cuánto califica la administración de Claudia López en el manejo de la pandemia y por qué? Bueno, yo sí le pongo más, yo lo pondría entre un 8 y un 8,5, digamos. Al igual que Susana, creo que está duro que un líder a nivel global llegue al 10. Esto nos cogió a todos desprevenidos, tanto a los ciudadanos como a los políticos, como a los gobiernos. Gobiernos seguramente con una alta inversión en salud de tiempo atrás estaban más preparados, entre comillas, pero lo cierto es que esto también fue una forma de testear la capacidad institucional de reaccionar a una emergencia como estas que hace 100 años no vivía la humanidad y por supuesto nos puso a todos contra la pared. Entonces creo que no hay una calificación perfecta. Voy a empezar por lo que creo que no ha sido perfecto. Yo creo, por ejemplo, que temas como los desalojos, el tema de Altos de la Estancia, entre otros, pudo haberse tratado de una mejor manera. Creo que es un tema para el cual siempre hay que tener un plan B concertado con la gente. Entonces, claro, hay un riesgo de remoción en masa, que sé que Susana también lo ha dicho en varias ocasiones. Entendemos que hay que sacar a la gente de allá, pero con una solución de vivienda digna, con una oportunidad de asentarse formalmente en otro espacio más allá del tiempo que dure la pandemia, y eso requiere sentarse a dialogar previamente con la comunidad. Yo creo que ahí tal vez sí hubo, la administración pecó un poco de pronto ahí en lo nuevo, en no saber cómo llegarle a la gente, porque además se presenta el otro tema que aquí es un despropósito por omisión o no omisión, y es el tema de la actuación del ESMAD. Y entonces hay represión y hay abuso porque en muchos casos, pues por supuesto, el ESMAD funciona sin Dios ni ley. Ni siquiera la alcaldesa, que es la jefa de policía, termina teniendo autoridad sobre ellos porque van entrando a acabar con la gente. Creo que se pudo haber manejado de una mejor manera, un poco más concertada con la ciudadanía. Eso también creo, por ejemplo, que al inicio de la pandemia, en el mes de marzo, en la etapa dura, antes del 27 de abril, se pudo haber fortalecido el registro de los trabajadores de la economía popular informal, de los vendedores informales. Después tuvimos esto de la aplicación Corona, donde la gente levanta la mano para pedir ayuda, pero creo que hay un subregistro enorme de vendedores informales en la ciudad, que son generalmente población vulnerable, que no están en las bases de datos, que no están en las bases de datos ni de orden nacional ni del IPES, y a los cuales hay que caracterizar, hay que hacer un ejercicio de cartografía que la administración ha adelantado, pero digamos que esta población en especial tiene un carácter muy particular, porque pues es la más afectada por la pandemia, pero tiene que salir a ganarse la vida porque o es el hambre o es el COVID, y realmente creo que ahí al principio un poco de tal vez de lentitud. Por eso pongo 8,5, porque creo además que la administración, como lo decía Susana, lideró muy bien desde el principio, ha sabido parársela al gobierno nacional. Hoy el país está en cuarentena porque Claudia dijo en un principio que había que entrar y dijo que esto posiblemente iba hasta junio y la tildaron de loca, y luego resulta que ya vamos casi en agosto. Pero también creo que ha sido muy asertiva la estrategia educativa, por ejemplo, para garantizar el derecho a educación en los colegios públicos. Me parece que se ha manejado muy bien. Creo que el plan de desarrollo incluyó apuestas muy interesantes que permiten superar algunas brechas que nos permitió visibilizar esta pandemia, que le dio rostro a muchas inequidades estructurales de la ciudad. Creo que ha tenido un carácter firme frente a cosas polémicas que tal vez el gobierno nacional no ha autorizado. Fíjate el tema ahorita de la cuarentena total. Y en general creo que ha sido un liderazgo asertivo de la mano de la gente, gobernando con la gente. Esto no es salir todos los días a las 6 de la tarde en televisión. Creo que ella está codo a codo con la ciudadanía, no solo repartiendo los mercados, hablando con la gente de sus problemas, visitando los hospitales, ha entrado a las URIs a mirar la situación de hacinamiento que hay, y ha sabido liderar, yo creo que con ejemplo, en medio de una situación bastante nueva para todos, esta coyuntura de país y del mundo. Se tocan varios temas súper interesantes que quisiera colocar en cuestión, y también quisiera invitar al público a que comente, a que pregunte, a que critique, a que haga de todo acá, para que aquí la voz suene. Lo primero que se toca es, se habla de, Susana habla del tema de la renta básica, y hay un debate que Navarro
dijo que 240.000 pesos para 15 días era una renta básica cuando la renta básica tiene otros principios. Habla de que en Bogotá no había salud preventiva, que creo que también Julián coincide ahí, y habla Susana de que hay una presión económica por parte de diferentes actores económicos que obligan a la alcaldía de Claudia López a abrir la cuarentena. Julián califica positivamente la administración de Claudia López por el liderazgo nacional que tuvo y porque también ha sabido estar, como él lo plantea, codo a codo con la ciudadanía más allá de la televisión. Y menciona un hecho, por ejemplo, es que los vendedores informales, es que inicialmente la administración de Claudia López inició una sectorización de las ayudas enfocadas en el Sisbén, pero en Bogotá se calcula que hay más o menos 110.000, 120.000 vendedores informales y apenas se ha priorizado por el Sisbén ayudas para más o menos 40.000 de ellos, y también hay un montón de personas, 21.000 personas se calcula, que trabajan como recicladores, que en este momento no se están viendo supremamente afectados, más los trabajadores del transporte y evidentemente los vendedores informales, un montón de trabajadores, de hombres y mujeres que no están hoy pudiendo recibir el salario, devengando un salario que tenían dentro de un trabajo informal, que igual tampoco cumplía con las garantías de dignidad y que hoy se están viendo afectados. ¿Será que la mayor parte de esos trabajadores, de esas poblaciones, sí están recibiendo las ayudas en este momento del Estado? ¿O cómo está priorizando el Estado, la administración de Claudia López, esas ayudas, esas garantías de derechos, para que lleguen a las personas que de verdad lo necesitan? Susana. Es que es un debate fundamental que hemos tenido con el gobierno en su aproximación a la política social antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia peor. Nosotros creemos en medidas universales que generen derechos. La alcaldesa mantiene el modelo de Peñalosa, que es la focalización, que es ir a buscar a cada pobre, y si no podemos medir por estas mediciones y bases de datos eternas que se inventan, que es pobre, entonces no lo ayudamos. Entonces se comen el tiempo en el proceso burocrático en vez de estar en el territorio con la gente. La insistencia que tuvimos hizo que la Secretaría de Integración Social se fuera al territorio, porque es que el mapa le hace la base de datos, no es el territorio. Entonces, algo positivo que hicieron fue que ampliaron el programa de Familias en Acción, resumiendo, lo que es transferirle plata directamente a la gente. Bueno, eso es necesario. Eso en Bogotá era muy reducido porque Bogotá durante 12 años de gobiernos de izquierda trabajó fue para garantizar plataformas de derechos. ¿Qué significa esto? No pensar qué familia le puede pagar la educación o no a su hijo, sino garantizar que la educación es gratis, accesible, que cualquier niño que quiera entrar a la educación pública tiene alimentación, tiene transporte, tiene textos escolares y puede entrar. Esa es la universalización. Hemos tenido 2 debates fuertes sobre ese tema. Este tema logístico de los mercaditos y las ayudas, que además la información es bastante difusa. Y ha sido una de las críticas principales que le tenemos a la alcaldesa, que juega con las cifras y los términos, yo creo que con un poco de deshonestidad intelectual, porque es que llegó a decir en televisión como la segunda semana que han entregado no sé cuántos millones de mercados, creo que eran 7 millones de mercados, no, sí. Ahí están metiendo los refrigerios escolares. Después el consejo, que teníamos una sesión, la cogió y le tocó clarificar. Ahora dice que 240.000 pesos para 15 días para una familia es una renta básica. No, porque se está cogiendo la lucha popular y social y la desfigura. La renta básica es por lo menos un salario mínimo para un mes, para una familia, para toda la población que la necesite. ¿Cuál es el problema que tiene hoy Bogotá? Tú no te puedes quedar pensando en las 550.000 familias más pobres y vulnerables que habían antes de la pandemia. Y esa es la lógica de la administración. Y entonces pensar que si tú suples eso desde el Estado, todo el mundo está resuelto. Y mantienen el número en la meta del plan de desarrollo y mantienen el número ahorita. Después nos dice la Secretaría de Integración Social el sábado, 550.000, luego la oigo en la prensa el lunes, 700.000 familias. Y digo, pero virgen. Bueno, ¿cuál es una medida universal? Por ejemplo, haber logrado financiar los servicios públicos por 6 meses para toda la ciudad. Eso es una medida universal, lo mínimo vital de agua para todo el mundo, porque es que hoy la gente está cayendo sistemáticamente en la pobreza. ¿Qué nos decía el secretario de Hacienda en marzo? El peor escenario de desempleo en Bogotá es 20%, entre 10 y 20%, o sea, estábamos al 10%, vamos a subir al 20%. No han pasado 3 meses, estamos en el 23% de desempleo. La gente está cayendo en una situación económica crítica, es un dominó. Entonces usted ya no puede decir que el estrato 4 tal, el estrato 3, no, eso está totalmente reconfigurado por la pandemia. Nosotros pedimos medidas universales como la de ayer.
no se ha terminado de tomar, pero eso es una medida universal. Rinde más la plata. Usted garantiza que los estudiantes de la Universidad Distrital no van a pagar matrícula. No se pone a mirar que cuál es el del estrato 111, cuál es el del estrato 1123, cuál es el estrato 2, y que si su familia tiene un crédito y que si puede. No, gratuidad por el semestre, por la emergencia. Eso esperábamos en servicios públicos, eso esperábamos en arrendamientos, cómo hacer un sistema de arrendamientos solidarios que pararan los cobros a la gente, y eso esperábamos. Eso no pasa en el distrito solo, pero esperábamos el liderazgo de la alcaldesa empujando esa agenda con el gobierno nacional y la apoyábamos, pero no se atreve porque siguen pensando en el modelo de la focalización de Peñalosa, insisten en eso. Julián, Claudia López, en materia social, como afirma Susana, ¿es la continuación de Peñalosa? No, yo sí estoy totalmente en contra de esa afirmación. Susana sabe que lo he planteado muchas veces en el recinto, fuera del recinto, en las sesiones virtuales, la discusión del plan. Creo que este es un plan en donde la mayoría de los recursos están orientados al propósito uno que tiene el plan de desarrollo, que es básicamente la política social, educación, salud, más empleo, el tema de mujeres con el sistema distrital de cuidados, entre otros, que van a cerrar un montón de brechas. Y creo que además fue la oportunidad de replantear las cosas. Presentaron un plan de desarrollo para una ciudad que eligió a la alcaldesa el 27 de octubre, que nos eligió a nosotros, pero otra ciudad fue la que recibió básicamente con esta situación, y por eso tuvo que cambiarse incluso las prioridades en el plan de desarrollo. Y en términos de inversión uno lo puede ver clarito, ocupa un porcentaje muy amplio, el mayoritario, ese propósito social en el plan de desarrollo. Y uno puede hablar de 1 billón de pesos que se invierte en educación, puede hablar del sistema distrital de cuidados, que va a tener 3.8 billones de pesos. Podemos hablar de todo lo el tema de Bogotá Solidaria en Casa y ese ingreso básico garantizado. Yo estoy de acuerdo con Susana en que creo que este país necesita una renta básica para poder superar los efectos de la pandemia y los estructurales antes de la pandemia, porque esto solo profundiza la situación. Y en esto, por ejemplo, también el Partido Verde, Colombia Humana, los decentes en el Congreso, han liderado mucho con otros representantes a la Cámara y al Senado la propuesta de renta básica para 32 millones de colombianos, que tiene que ser primero iniciativa del orden nacional. Lo mismo que cuando hubo la discusión del pago de las nóminas, es que es competencia del gobierno nacional, que sistemáticamente lo que hemos visto en los últimos meses es que se ha lavado las manos y que tiene cálculo político también, y por eso no le da pie a la administración distrital para poder actuar frente a algunas cosas. Le pongo un ejemplo que hoy entró en vigencia. A Medellín se le dijo, adelante señor alcalde Quintero y señor gobernador encargado en Antioquia, hagan su cuarentena total, pero señora alcaldesa, yo no estoy de acuerdo con que entren en cuarentena total, así usted y el colegio médico y las demás agremiaciones lo digan. Yo creo que es cálculo político del presidente, y creo que lo que ha hecho desde el principio con la administración, porque inicialmente, cuando se quería hacer el simulacro, el presidente quiso centralizar el poder y quiso decir que los alcaldes y gobernadores no tenían por qué pasar por encima de sus disposiciones, pero luego sí les delegó y les delegó un montón de responsabilidad con este asunto. Creo que la renta básica, el pago de las nóminas, por ejemplo, de MIPYMES en todo el país, es responsabilidad nacional y tiene que concertarse desde ahí, con los gobiernos locales. Bogotá, para mí, está haciendo un esfuerzo innovador en materia de política social con el tema del ingreso básico, es la renta básica, al menos para 700.000 hogares, durante este mes y medio que podría durar la cuarentena rotativa. Yo estoy de acuerdo en que 240.000 pesos puede que no sea suficiente si no hay unas condiciones particulares que se tienen en cuenta también. O sea, puede que sea universal, pero hay particularidades en las familias que tampoco podemos obviar, que implican mayores gastos, pero también es una forma de complementar con plata de los bogotanos un recurso que debería girar el Estado para las familias más pobres y vulnerables. Estoy de acuerdo también con Susana cuando dice que no se trata solo de los que estén en bases de datos. Yo tampoco creo que la única salida sea la focalización, hay que avanzar a modelos más universales, pero también es cierto que la clase media, por ejemplo, en este momento o está en vulnerabilidad o cayó drásticamente bajo la línea de pobreza y hay que atenderla. Y esa clase media no está en las bases de datos y difícilmente a veces se llega con cartografía, y por eso hay que buscar potenciar de cualquier forma y bajo múltiples métodos que hay, llegar a esa clase media que es un grueso de la población bogotana que necesita ese tipo de apoyos. Y yo en eso estoy absolutamente consciente y creo que Bogotá avanza hacia eso. Vuelvo y repito, esto es nuevo para todos, pero creo que la renta que propone para este mes y medio es un avance importante y un ejemplo para el país. El gobierno nacional apenas está girando 160.000 pesos
Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Ya vimos que la alcaldesa tuvo la iniciativa, el gobierno nacional también cerró la puerta, y es lo que ha pasado también más o menos en un discurso de saboteo, en una puja desde el gobierno nacional y sus barras bravas en el Congreso con el Centro Democrático en ridiculizar a los gobiernos alternativos y en torpedearlos, que buscan de alguna forma avanzar socialmente. Yo creo que este plan de desarrollo y este gobierno va a profundizar la política social, lo está haciendo, soy consciente de que hay muchos retos, pero creo que esta administración ha dado ejemplo y se ha comprometido no solo en recursos, sino también en acciones, y eso también lo dicen los casi 550.000 ayudas que ha otorgado, al menos en 2 ciclos, la alcaldía de Claudia López, con transferencias monetarias o con entregas en alimentos. Hubo un error, por supuesto, hace unos meses con esa cifra. Ahorita uno entra a Bogotá Solidaria en casa y se encuentra con esas 550.000 ayudas de orden local que han beneficiado a muchas familias que lo necesitan. El problema con eso, Julián, y también Susana, es que Susana ahorita hablaba de que por parte de la administración se apropien de luchas y se apropien mal de las luchas, porque la renta básica tiene 3 principios, eso no me lo estoy inventando yo ni se lo inventa nadie, tiene 3 principios. Una que sea universal, que está inscrita en el nombre, una que sea mínima, o sea, que sea para mínimos de dignidad, que en la sociedad se tasa como con el salario mínimo, y tercero, que tenga vocación de permanencia en el tiempo. El problema creo que debate de fondo ahí, o incluso, no de fondo, no de forma, es que se le denomine renta básica universal, que es una pelea que distintas organizaciones sociales están dando, no solo en Colombia, sino en el mundo, a un subsidio focalizado durante 15 días para unas personas. Eso creo que generó un montón de rabias y genera también debate sobre cómo se entienden los derechos, que una renta básica realmente no es un subsidio por 15 días, que si se hacen las cifras será un esfuerzo económico que está haciendo la administración de Claudia López que debería asumir el gobierno nacional. Ahí yo estaría de acuerdo con eso. Vamos con un corto videito para seguir con otro momento de debate. 8 segunditos, vamos a ver. Déjalo salir. Están dando ahí los puños. Susana, te perdiste un video donde estabas agarrada de los puños con Julián. No tiene sonido, Julián. No, no puede ser, no. Ay, no, pues mándenmelo al WhatsApp y yo lo veo en un momentico para no perdérmelo. Y es que colocamos este video porque se viene un tema candente, que ya Susana lo tocó ahorita, y el que ha generado muchos roces en redes sociales. El Hospital San Juan de Dios versus el dinero invertido en Corferias. Primeramente, al inicio de la cuarentena, la administración de Claudia López invirtió un montón de miles de millones de pesos en Corferias para adecuarlo como un lugar donde que pudiera recibir muchas más unidades de cuidado intensivo. Esa plata se llegó, a Corferias no llegó inicialmente la gente y muchas personas alegaron, y desde la Colombia Humana se está alegando que ese dinero se pudo haber invertido en el Hospital San Juan de Dios para restaurarlo y cuidar los bienes públicos. Julián Sastoque publicaba un video en Twitter mostrando una torre de un edificio, de cómo se caería esa torre con un temblor de tierra, aduciendo que el San Juan de Dios no estaba en condiciones. Y en estos días hubo un temblor de tierra en toda Colombia, también en Bogotá, y el San Juan de Dios no se cayó. Yo no sé si ahí los conocimientos a Julián le fallaron en arquitectura y en sismología, o qué pasó con ese video, y qué pasa con el San Juan de Dios. El San Juan de Dios, la administración de Claudia López, ¿lo va a privatizar? ¿No lo va a privatizar? ¿Se está gastando la plata pública en algo privado como es Corferias? ¿Cómo está la atención ahí en ese punto del Hospital San Juan de Dios versus Corferias? Ahorita empezamos con Susana. Ahorita empezamos con Susana. ¿Qué ibas a decir? Pero venga, le quiero decir algo antes de entrar a ese punto, porque es que Julián dijo algo
que a mí que es algo que ha repetido y repetido y repetido la alcaldesa y yo no lo veo. Que la mayor parte del plan de desarrollo se invierte en social, en lo social. Y cuando uno ve con detalle el plan de desarrollo, claro, porque es que Bogotá construyó una plataforma social que hoy tiene un gasto recurrente, o sea, un gasto que usted tiene que mantener. O sea, usted no puede decirle, ningún alcalde de cualquier tendencia puede decirle ya a los estudiantes del distrito que ya no son no sé cuántos cupos, sino que le reduzco los cupos en 200.000 y bajo el presupuesto de educación. Eso es imposible. Lo mismo en integración social, aunque Peñalosa sí recortó los subsidios, pero usted no puede desmontar el sistema de integración social. Entonces, muchas de esas cifras que hablan de los 52 billones en el cuatrienio es recurrencia, es lo que ya el distrito tiene que gastar. Entonces uno se pone a mirar en ese plan de desarrollo qué es lo nuevo, y es donde yo hablo de la honestidad de las cifras por parte de la alcaldesa. Luego nos dice que 3.8 billones del sistema del cuidado, entonces ella juega con las cifras y nos muestra lo mismo de diferentes lugares, como una especie de origami. Entonces nos dice, lo social, 52 billones. Y de eso el sistema de cuidado. Entonces coge lo mismo social para decir que es el sistema del cuidado. No, señores, ¿qué es lo nuevo que trae la alcaldesa en materia social? Yo creo que el sistema del cuidado y el tema transversal de la mujer, no de una apuesta clara, unos recursos claros, etc. Pero cuando usted compara esto, que es la recurrencia del distrito, con su inversión real principal, son las obras de Enrique Peñalosa en movilidad y en salud. Entonces ahí es donde nosotros decimos, esto no es una transformación de fondo. Lo de las transferencias monetarias también se lo abono a la alcaldesa. Me parece que eso no estaba y lo está trayendo. Bien, y que eso vaya quedando como un ingreso garantizado. No quiso poner renta básica en el plan de desarrollo, se lo dijimos. Ponga renta básica y vamos progresivamente hacia la renta básica. No quisieron. No quisieron poner enfoque de derechos, tampoco. Bueno, pero entonces ahí es donde yo veo que no hay esa honestidad, que se juega con las palabras y se tergiversa. Yo quería cerrar eso porque es que no podía. Pues porque usted ve el presupuesto de la Secretaría de la Mujer y luego ve el presupuesto de Transmilenio y usted se da cuenta de dónde están las apuestas. Julián, ¿somos deshonestos defendiendo a Claudia López, como dice Susana? ¿O ahí también? No, yo creo que es más el cómo también incluso ideológicamente uno aborde los diferentes problemas que tiene la ciudad y cómo en materia de política pública y de inversión uno intente solventarlos. Por ejemplo, voy a arrancar con la pregunta que usted nos trajo a colación a propósito del San Juan de Dios. Y van a arrancar además con un detallito aquí para nuestros espectadores en este en vivo. No, pues en efecto yo no soy arquitecto, pero le cuento que iba a ser ingeniero civil. Tanto así que tengo un técnico en proyectos de construcción que me dio para trabajar y estudiar en la universidad 3 años en una empresa de ingeniería civil y conozco problemas de infraestructura. Creo que una mala interpretación en el tweet que puse además otro que será muy interesante comentar también. Y básicamente era un problema que Susana sabe que tiene el edificio hoy, que por supuesto ya ella sabe que una solución es el reforzamiento, pero que tiene un problema de columna corta y que eso lo hace hoy inviable en términos de sismoresistencia, porque pues de todas formas la norma hace 70 años no era ni siquiera lo suficiente parecida a lo que es hoy, ni siquiera existía en esas proporciones y muchos edificios tampoco tienen esta sismoresistencia necesaria y el efecto que yo mostraba en el video era un efecto de columna corta que no es mentira. Eso es lo que ocurre cuando hay un fuerte movimiento telúrico o hay un problema de fuerzas estructurales que afecten la estructura que tiene toda la torre central de San Juan de Dios. Y eso lo dicen los estudios de la Universidad de los Andes. Por supuesto, hay múltiples soluciones para eso, pero la discusión aquí finalmente era demoler, no demoler, hacer el nuevo edificio, no hacerlo, qué necesita la ciudad, qué tipo de servicios de tercer nivel. El tema de Corferias es muy relacionado, pero a mí lo que no me ha gustado es cómo tal vez se han aprovechado en el discurso para hablar del COVID y del San Juan de Dios y del tema de las UCIs, porque a mí me gusta mucho la sensatez con la que trae el tema Susana, pero lamentablemente Gustavo Petro no lo ha hecho, y es que él se arrancó diciendo que se podían instalar camas de UCI en el San Juan y camas de UCI, y fue lo que digo en un inicio, mientras Susana del Consejo decía, hablemos del bloque de urgencias, es una cosa distinta, y yo creo, por ejemplo, y en esto hablemos de una vez de la discusión técnica, que si hubo una intención en la administración anterior de cambiar el PEM, eso fue clarito porque entró de últimas. Creo que esta discusión de la remodelación pudo haber sido más interesante o la recuperación de la torre en términos arquitectónicos hace 20 años.
pero lo cierto es que estamos en medio de una pandemia y necesitamos servicios hospitalarios de tercer y cuarto nivel para el sur de la ciudad. Corferias nunca se pensó desde un inicio para suplir esa necesidad de camas UCI, y el primer contrato incluso lo dejó claro. Corferias siempre se pensó como una solución para descongestionar la capacidad hospitalaria en pacientes o enfermedades de baja y mediana complejidad y trasladarla en caso de ser necesario a Corferias. Una compañera de la bancada de Susana decía en abril como, no puedo creer que no esté lleno Corferias todavía, porque no se está usando. Pues ojalá que ningún hospital se tuviera que usar en este momento. Lamentablemente las cosas no son así. Y ahorita estamos viendo cómo empieza a ocuparse Corferias y cómo incluso se van a adecuar unos pabellones para pacientes asintomáticos que no tengan la posibilidad de aislarse ni en su casa ni en otro sitio. Lo cierto es que jamás se pensó en un inicio para las UCI, porque instalar una cama de UCI no es poner un ventilador al lado de una cama. Hay que tener redes de oxígeno, hay que tener toda una conectividad de servicios de salud que necesitan una capacidad hospitalaria instalada y un personal médico que hoy es el recurso más finito que tiene la ciudad. Intensivistas, médicos generales, especialistas, auxiliares de enfermería, enfermeras jefes, los que manejan los fármacos. Y esto es realmente preocupante para Bogotá. Así que una UCI va más allá de eso y por eso Corferias no fue la solución inicial. El mismo Gustavo Petro a finales de febrero o a inicios de marzo, si no estoy mal, salió a decir en Twitter, ¿por qué el gobierno nacional no adecua Corferias para descongestionar los hospitales como lo está haciendo España? Lo dijo Gustavo Petro. El gobierno nacional le pareció también una magnífica idea. En Bogotá se implementó y tenemos el centro hospitalario transitorio para la emergencia más grande de América Latina. Y creo que en ese sentido se acertó la administración. Yo quisiera que Corferias no se llenara, pero lamentablemente las cifras nos muestran que va a empezar a tener un nivel de ocupación alto porque tenemos un promedio de 90% de ocupación en UCI. En el San Juan, y eso también fue un trino que yo coloqué, ¿qué hizo Gustavo Petro? Yo a Gustavo Petro le reconozco y me le quito el sombrero acá, que con la administración de la Bogotá Humana recuperaron los predios. Eso fue algo que no hicieron las anteriores administraciones y que gracias a esa gestión hoy Bogotá tiene los predios del San Juan de Dios y el complejo hospitalario. Sin embargo, yo creo que incluso se saltó un poco en el afán de mostrar resultados, los términos y los tiempos, y en el último mes, los últimos 2 meses, adecuó muy chambonamente algunos pisos en la torre central, no hablo del bloque de urgencias, que tienen incluso problemas de alturas, y yo subí la foto y ahí está. A mí me quedaba como a 10 centímetros la cabeza del techo. Entonces, para que enanitos pues vayan a operar y a manejar camas de UCI, no hay forma. Los tanques de oxígeno no están, hay algunas redes puestas, pero lo cierto es que fueron adecuaciones que se hicieron además sin aún tener formalizado todos los temas legales en el San Juan, para mostrar algo en 31 de diciembre y decir que recuperé el San Juan de Dios. Y hay videos y hay fotos, por supuesto, de que eso se quedó en el olvido. La administración Peñalosa no tenía la más mínima voluntad de continuar eso, por supuesto, y eso es una realidad, pero las adecuaciones que hizo Gustavo Petro en esa área no son suficientes. Ahora, el bloque de urgencias, ¿qué creo yo? Yo creo que sí lo van a terminar usando, no para camas de UCI, yo creo que lo van a terminar usando para algún tipo o para descongestionar también hospitales, o para también servir de albergue para sintomáticos que puedan complicarse y requieran algún tipo de tratamiento leve, pero no para camas de UCI, y en eso sí quiero ser muy enfático, y Corferias va a funcionar, y en eso seguramente también vamos a estar haciendo control. Creo que la otra semana tenemos una visita, ya estaremos con Susana verificando que las cosas funcionen. Pero Bogotá, y hago un llamado muy puntual, más allá del problema de las UCI, tiene un problema es con el personal en salud, que es finito, y que hoy en Bogotá, lamentablemente, además por unas condiciones estructurales de precarización de los derechos laborales del personal en salud, no son suficientes, y tenemos que mirar cómo sobrellevar esta situación con los que tenemos o podemos capacitar rápidamente. Eso frente a eso. A mí lo que me gusta de esto es que, a pesar de las diferencias que hay, Julián creo que está muy enterado de todo lo que ha Gustavo Petro. Eso me gusta porque las diferencias... Por supuesto, tenemos debates interesantes. Hay que conocer con quién se está peleando. Susana, ¿será que hay un detrimento económico para la ciudad, para la economía de la ciudad, cuando se paga arriendo en Corferias en vez de invertir ese dinero en recuperación del sistema público de salud? Y es cierto lo que estaba diciendo Julián sobre que Gustavo Petro adecuó indebidamente el San Juan de Dios, que yo te veía haciendo como caras, o que no se puede recuperar, o que la administración de Claudia López quiere privatizar el San Juan de Dios. ¿Cuál es la realidad desde la Colombia humana que se tiene sobre el San Juan de Dios versus Corferias versus la salud de la ciudad?
Mire, es que yo creo que la estrategia de Corferias, nosotros no podíamos decir si iba a funcionar o no iba a funcionar al principio, pero muestra ser equivocada, porque hay dos realidades. La primera, que lo que intenta hacer la administración es desocupar o sea, Corferias era para desocupar los hospitales y poder ampliar UCIs en los hospitales, porque pues lo que hemos aprendido es que una unidad de cuidados intensivos necesita un montón de servicios alrededor que lo soporten y eso usted no lo puede montar. Aunque estamos casi que en una situación de guerra, cuando a usted le empiezan a llegar heridos y muertos, usted los tiene que atender y salvarles la vida como puede. Entonces, Corferias, y cuando empezamos a ver el consejo, porque es que el problema no es que el COVID no era para, o sea, los enfermos de COVID no iban a llegar para Corferias, por eso yo no entiendo nunca la lógica de la alcaldesa cuando dice, ustedes dicen que ustedes estarían felices si Corferias estuviera lleno. No, el plan era que sí debía empezar a llenarse porque significaba que estaban adecuando UCIs en los hospitales. Y eso es lo que no empezamos a ver y pasaban las semanas y los meses y en Corferias 50 personas y han instalado 2.000 camas y el sábado la gerente del Hospital Centro Oriente nos dicen que en total desde abril han atendido 185 personas cuando nos hablaron que en la ciudad del plan era adecuar 4.000 UCIs. Entonces, si usted no ve cómo Corferias llenaba esos 2.000 lugares, porque entonces había adecuado 2.000 lugares en los hospitales, usted empieza a ver que la estrategia falla. Claro, después viene un segundo elemento que nosotros en Colombia Humana sí analizamos, y era que esa estrategia tenía un riesgo, y era el problema de la descentralización del personal médico especializado, porque empezamos a decir, ¿por qué no cogieron unos hospitales para COVID y los volvieron 100% COVID para tener al personal médico, que es escaso, concentrado? Hoy todas las UCIs están regadas por toda la ciudad, entonces usted tiene un intensivista que tiene que ver varias salas, le toca estar viajando por la ciudad y eso es un desgaste en esos turnos que tiene que hacer. Entonces ese es un segundo punto. Entonces 200.000 millones el contrato para generar un hotel medicalizado, porque no es un hospital. Nos lo dijo la gerente de la Red Centro Oriente, es un hotel medicalizado. Ahí van a ir pacientes de no tan alta complejidad y empezamos a ver con lo que nos dice que empezaron a llevar pacientes terminales que necesitaban bajo cuidado. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Y por el otro lado de la situación, no invirtieron en el sistema preventivo. Esos 200.000 millones eran más efectivos en generar la capacidad de salud pública en los territorios para frenar el contagio o en un gran elefante blanco que se va ¿a quién? A la Cámara de Comercio de Bogotá al final las rentas, que no le queda ninguna infraestructura hospitalaria a la ciudad y mientras tanto no tenemos un sistema preventivo. Porque mal que bien Claudia López sigue en la lógica y el secretario de salud más que ella y no deja, o sea, yo creo que si a Claudia López se le explica, es una mujer inteligente, hasta pudiera aceptar. Hemos tratado, pero no llega el mensaje. Pero el secretario de salud es un fiel defensor de la ley 100 y de las EPS y ese señor no nos entiende. Le hemos hecho 3 debates de control político diciéndole el sistema de salud preventivo, el sistema de salud público desde la secretaría, los equipos a los barrios. Si usted tuviera el sistema que había en Bogotá en el año 2015, por lo menos 3.5 millones de personas tenían un contacto directo con el distrito en su casa que le decía cómo cuidarse, hacer seguimiento epidemiológico diario, entender cómo estaba la situación, mirar la situación social y poder llegar al territorio directamente. Y eso fue lo que no invirtieron. Entonces hoy estamos, ya ahora sí uno ve, cuando pasó el tiempo, digamos, ¿qué hicimos bien? Cuarentena para tener tiempo de prepararnos. Se acabó el tiempo. ¿Y qué tenemos? Ni suficientes UCIs, ni sistema preventivo y un elefante blanco llamado Corferias desocupado, que ahora están viendo cómo improvisan llenarlo. Entonces están diciendo que los asintomáticos, pero si no tienes el sistema preventivo, cuando tú ves las pruebas, solo están identificando, en las pruebas que hacen, solo el 28% de los positivos son asintomáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no están haciéndole pruebas a la gente donde está la enfermedad, sino haciéndole pruebas al que tenga síntomas. Entonces, al que ya contagió. Entonces, hoy no tenemos un sistema epidemiológico de rastreo serio. Y eso se hace no con tecnología solamente, como han venido haciendo los debates, que los celulares y el API, no sé qué, con un sistema de salud pública epidemiológico desde la Secretaría de Salud. Le dejaron eso a las EPS. Las EPS no lo van a hacer porque no les renta. Y además en esta crisis, que les ha tocado invertir millones de pesos en bioseguridad, en sus clínicas, en adecuar UCIs. Entonces, ahí vemos una falla grandísima. Y eso, miren, se los digo aquí, va a costar miles de vidas. Y es un tema que me parece, de verdad, fue un sesgo ideológico de la alcaldesa y un sesgo ideológico sobre todo del secretario de Salud.
Julián, te hacen una pregunta directamente desde el chat. Giovanni Enciso, para Tacto. Tu apellido, ese es el que conocen. La gente no, lo siento mucho por tu papá, pero conocen esas. La gente en el Santa Clara muriéndose en el piso y ustedes obstaculizando que se abra el ala del San Juan de Dios que estaba lista para prestar el servicio, dice Giovanni Enciso. ¿Qué le decimos a Giovanni? ¿Qué le decimos a Giovanni? Que la gente que se está muriendo no es una situación nueva por solamente la pandemia. Esto, como lo dije, es un problema estructural. Hay un colapso de las urgencias recurrente de hace muchos años en este sistema de salud colombiano. Por supuesto que también estoy de acuerdo con Susana. La ley tiene sus defectos que hay que solucionar y que hay que tramitar legislativamente desde el Congreso y no desde el Twitter. Y que creo que son una realidad que tenemos que asumir y que tenemos que enfrentar, no solo con el enfoque preventivo. Yo creo también, como lo decía ahorita Susana, hay que abrir seguramente esa ala para habilitar otros servicios, pero no es una ala muy grande realmente. Eso también hay que entender. Y ese colapso por otras patologías es algo a lo cual yo también he llamado a la administración distrital a no descuidar. Que no estamos hablando de que sea un colapso de pacientes que estén contagiados. Estamos hablando de que son enfermedades crónicas, no crónicas y otras patologías que requieren tratamiento permanente o que recurrentemente llevan al ciudadano a urgencias que no se pueden descuidar en medio de esta pandemia. Entonces yo creo que hay que buscar mostrar esas deficiencias para que por supuesto la administración ajuste, esté ahí pendiente e intente descongestionar en la medida de lo posible los servicios, porque finalmente, como yo he reiterado en este en vivo, esto no es algo nuevo, es algo que lastimosamente ha ocurrido. Ahora, el enfoque preventivo, maravilloso, pero lo cierto es que esta pandemia nos cogió también muy encima y en los 4 últimos meses que hemos visto, si bien requerimos de un trabajo institucional sólido, también hay que hacerle un llamado a la gente a que haya un autocuidado, por supuesto, y nos ha costado mucho eso en el país, no solamente en Bogotá. A la ciudadanía hay que serle mucho más consciente, creo que hay que meter una política o unos programas o estrategias de cultura ciudadana un poco más fuertes que interioricen el mensaje que es una responsabilidad colectiva para que evitemos esa curva que parecía, ahorita estaba viendo que casi 9.000 personas hoy nuevas contagiadas. Bogotá, y en esto también tengo que decirlo, ha sido la ciudad que también ha masificado el testeo de alguna forma. Hemos hecho muchas más pruebas con mucha más rapidez y eso pues evidentemente aumenta los números. Y a ese ciudadano pues decirle por supuesto que siempre ese tema lo tratamos hace 3 días en el Consejo, lo visibilizamos y por supuesto que siempre el llamado a la institucionalidad será hacer lo más digno el servicio de salud en Bogotá, que realmente a nivel nacional es lamentable. Hay una cosa que a mí me genera mucho ruido. No, espere, yo necesito responder, es que si no se va, después usted me cambia el tema, entonces me quedo sin responder. Porque yo no te he respondido. No, yo sí te respondo, porque me parece que hay que responder. Yo no creo que había que tramitar nada de la ley 100. El presidente Duque, y mandamos una carta a varios concejales y congresistas del país, podía usar los decretos de emergencia. Le pedimos, tome el control de la red pública y privada desde el Estado ya. Sáltese las EPS para el COVID, no para el resto, para el COVID. Y métale la plata del FOME directamente a los prestadores de salud y usted con los gobiernos locales ahí, con la autoridad local, defina la política para el COVID. No quisieron y estamos en un sistema fragmentado y podían, sí podían. Tampoco fue una lucha que se dio la alcaldesa de frente. Ella que está en frontera y se las puede dar, no se la dio, porque está el sesgo ideológico en la ley 102. El bloque de urgencias no es pequeño. Cuando usted va hoy, lo que pasa es que yo estuve el día de la inauguración del bloque de urgencias en el año 2015, yo estuve allí en diciembre. Eso eran 3.000 metros cuadrados abiertos, usted puede poner muchas camas con la instalación de gases, tanto que hoy el cancerológico, que lo tiene arrendado, ha puesto camas para pacientes con cáncer, tiene un sistema de triage para pacientes con cáncer que puedan ser susceptibles a tener COVID. O sea, ya lo están usando y le empezamos a ver, es horrible la foto, ver el tanque de oxígeno y las redes de gases ahí instaladas. ¿Qué había que hacer? En una situación de emergencia, con decretos de emergencia, usted contrata la capacidad locativa de la otra mitad que faltaba y compra la estación de gases y conecta la berraca red de gases y atiende a pacientes COVID o arma una central de urgencia de triage para cuando empiecen a llegar los pacientes, usted clasifica, este se me va para el Hospital Santa Clara, este para el otro, pero no quisieron porque Gustavo Petro, que es como una espada japonesa, o sea, él viene como un samurái, ¡pah! Entonces la gente queda así como que no entiende qué pasó,
pues no entienden que a veces hay que hacer así para que se abra la discusión, o si no, acá seguimos en la burocracia. Entonces, se puede hacer, estamos en una emergencia, se pueden usar los decretos de emergencia para acelerar cosas, pero no, pues ya de pronto estamos muy tarde, ojalá no. Sin camas y 200.000 millones invertidos en una cosa, pues invertidos no, contratados, han ejecutado solo 13.000, que eso muestra que no ha servido, han ejecutado solo 13.000. Y yo no creo que una pandemia es cultura ciudadana, sin decir que la responsabilidad del individuo y la educación es importante. Una pandemia es salud pública, es un sistema de salud pública. ¿Qué nos dijeron los médicos de Milán cuando estaban reventados los hospitales y tenían que sacar los muertos en camiones en febrero? Nos dijeron, mandaron una carta al mundo, dijeron, nuestro error fue enfocarnos en los hospitales y no en las comunidades, no ir a los barrios, no tener un sistema de salud pública. Bogotá podía en estos 4 meses montar el sistema, no porque lo digamos ideológicamente, porque ya lo había hecho, porque la memoria institucional está, porque la metodología está, porque hoy es más fácil traer estudiantes ahí sí de residencia, médicos generales, al sistema preventivo que buscar especialistas de UCI, que de dónde los va a sacar, de dónde los va a formar, no existe. Pero sí la fuerza estudiantil, la fuerza de los médicos del sistema de salud bien pagados. El sistema de salud pública de Bogotá le pagaba a un médico 6 millones de pesos mensuales, eran los mejores médicos pagados del país, porque nosotros valorábamos que estaban en los barrios con la gente atendiendo la comunidad. Eso, si no hacemos eso, hay que hacerlo. Volvimos a mandar como bancada una carta esta semana, rogándole a la alcaldesa que nos reciba. Queremos explicarle el sistema. Nos hemos reunido con la subsecretaria de salud, que sabe que sí, y no le dan la orden, para que lo monten ya. Que necesita, esto, la pandemia, el pico nadie sabe cuánto llega. Lo único que estamos diciendo aquí que hay pico es porque se nos colapsó el sistema hospitalario. O sea, que tuviéramos 1.000 UCIs más, no habría ningún pico. Nadie sabe la tasa de contagio, nadie sabe esto cuándo se va a acabar en Bogotá. Entonces, hay tiempo y hay que hacerlo. Además, nos va a servir porque vamos a tener poca plata después de atención. Hay que prevenir esto es un dominó. Esta pandemia va a traer otros problemas de salud. Tenemos 2 millones de personas en Bogotá con comorbilidades, con diabetes, con problemas de tensión alta. ¿Quién les está haciendo seguimiento a ellos? ¿Quién? A ver, cada EPS, si tiene el carnet, Mire, yo cuando cumplí 40 años, empecé a pagar prepagada porque dije, bueno, ya me salvé 30 años de pagar esa vaina y como este sistema no, pues ya porque uno no sabe, por prevención. Nunca la uso y es un montón de plata que siento que boto a la basura todos los meses, pero es como un seguro, uno compra realmente es un seguro. ¿Usted cree que yo pagando ese plan hoy me da COVID y me tiene que atender una UCI, va a hacer alguna diferencia esa plata? Si no hay UCIs. Entonces lo mejor es el sistema de salud pública, de verdad, ya no quiero hablar, ya me pasé, pero es que de verdad, es como, de verdad que Julián, que uno con esta virtualidad no puede hablar mucho, que ustedes que están cercanos a la alcaldesa, que nos reciba, que vamos con la mejor voluntad, con los expertos que montaron eso en Bogotá durante 12 años. Además, no fue un sistema de Gustavo Petro, lo montó Lucho Garzón en una primera fase, lo continuó Samuel Moreno, lo profundizó Gustavo Petro, y por eso llegamos a los 1.000 equipos en el 2015. Es fundamental, va a salvar vidas y debemos hacerlo, y no cuesta 200.000 millones de pesos como por ejemplo. Julián, ¿será que la alcaldesa realmente está tratándole, como dice Susana, un tratamiento ideológico a la pandemia y que no está aceptando algunas propuestas porque vienen de Gustavo Petro? Más porque hay una cosa que estaban preguntando, por si me quieres, una cosa que estaban preguntando aquí en el chat, y es que estos 4 meses que ya llevamos de pandemia, de cuarentena, se supone que eran para alistar el sistema público para lo que pudiera pasar, para el pico y para tal, y lo que se evidencia hoy es que no está tan alistado. Julián. Bueno, pues yo creo que a eso hay que sumarle, y insisto, y sacar un poco también a Petro de la discusión. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Creo que no es la idea, y no podemos acudir a ese argumento. Creo que no hay un sesgo ideológico sobre eso. Que a Gustavo hoy se le ocurran algunas ideas mejor para gobernar que lo que no hizo en la administración es distinto, pero lo cierto es que hay que rescatar buenas prácticas de todo lado. Incluso, lo decía Susana, la política social y la política de salud pública se profundizó desde la época de Lucho Garzón, que tuvo un enfoque de derechos, el plan de desarrollo, y de ahí en adelante Peñalosa fue el retroceso total, y eso también tenemos que asumirlo, porque es que no llegamos en el gobierno anterior a Petro o a Lucho Garzón, llegamos de un gobierno, una administración
que limitó los derechos en términos de inversión y por supuesto también descuidó la atención territorial a la ciudadanía. Y el recurso médico hoy, el personal en salud, pues es limitado en Bogotá. Así que también no podemos hablar de que vamos a sacarlos a todos al territorio, porque muchos se requieren hoy salvando vidas, tanto para enfermedades crónicas y patologías normales como para la atención del COVID, que no da abasto en la ciudad y vamos en el 90% apenas, y es un recurso finito. Lo cierto también está en que ese cálculo político del gobierno nacional nos ha costado. Vean ustedes lo que pasó hace 15 días más o menos exactamente. El gobierno nacional se comprometió con unos respiradores, unas unidades de cuidado intensivo en términos de respiradores, específica para finales de julio, que superaban las 1.000 unidades. Pero resulta que a esa fecha apenas, y hablo para junio, apenas había entregado aproximadamente 90. Tuvo que salir Claudia López a pararse, a decirle al gobierno nacional que qué pasaba con las UCIs que no habían llegado, que por qué planeaban un cronograma hasta agosto de 425 unidades de cuidado intensivo, cuando había prometido 2.000 ventiladores o 2.000 respiradores, y al otro día vimos que entregaron 135 sin chistar, y a la siguiente semana ya teníamos más o menos 400 y pico, y completaríamos las 1.000 en las próximas semanas. Por presión mediática, porque la ciudadanía lo pidió, porque la alcaldesa salió a decir que qué pasó y que el gobierno nacional no le estaba cumpliendo a Bogotá, que termina siempre siendo la vaca lechera del gobierno nacional, la chequera, y a la que no le retribuyen de la misma manera. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. No tuvimos a suficiente tiempo esa respuesta pronta al gobierno nacional. Es que además hay que también ser un poco sensatos. Este no es un tema fácil, porque estamos hablando de que es un bien escaso en el mercado internacional, que no solamente Colombia está compitiendo por comprar este producto, sino países alrededor del mundo, cualquier cantidad, cientos de países en donde el contagio ya ha avanzado y que toma sus tiempos, y por supuesto adecuar la capacidad hospitalaria dependiendo solo de una cosa como el respirador, pues es lamentable, pero es una realidad que tenemos que asumir. El enfoque de salud pública y preventivo va, por supuesto, con una estrategia de cultura ciudadana, de pedagogía, de llevar la atención al territorio, en eso estoy muy de acuerdo, y de la mano del ejercicio de cartografía social. Si hay que identificar familias vulnerables que no están en bases de datos, ese mismo recorrido territorial es una oportunidad para acercar la salud preventiva, y en eso también coinciden los equipos territoriales con prevención epidemiológica en términos del contagio, de la responsabilidad que hay, pero por supuesto también de identificar otras patologías previas que afectan a determinados grupos poblacionales y los hacen tener un riesgo más alto, pues por supuesto también con una oferta social como lo es el tema de un ingreso o algún tipo de apoyo por parte del distrito, del Estado, pues tiene que hacerse. Lo que pasa es que yo creo que no hemos sido conscientes que llevamos 4 meses que alistaron un sistema de salud, además con unas proyecciones epidemiológicas que cambian también según el comportamiento ciudadano y las decisiones de arriba. Es que teníamos una cuarentena de 1 mes y el presidente el 27 de octubre sacó a la clase trabajadora sin chistar, y ahí se nos acabó la cuarentena. El 27 de abril, sacó a 2 millones de bogotanos a trabajar de la industria manufacturera y de la construcción. Y luego reactivó la economía para los sectores de comercio. Si tú le abres al trabajador de la economía formal, tienes que abrirle al trabajador de la economía popular, porque es el que más tiene necesidades de comer, y a los microempresarios y emprendedores de la ciudad. Y ahí la cuarentena lamentablemente pues se acabó, y el pico empezó a desplazarse y la curva empezó a aumentar. Entonces creo que hay que dimensionarlo de una manera sensata y entender que no estábamos preparados, pero que se ha hecho un esfuerzo, que hemos visto que el promedio de ocupación en estos días se ha mantenido en las últimas 2 semanas en 87 a 90%, y no hemos permitido que colapse el sistema hospitalario. Pero que por supuesto hay que seguir fortaleciendo la capacidad con la ayuda que esperamos que el gobierno nacional, y no por mezquindad política, nos entregue. Yo quisiera decir 2 cosas antes de terminar y pasar a la última pregunta. Una es que invitamos a todos los que están, todos los Facebook videntes, a que coloquen Team Susana o Team Sastoque para ver quién ganó el debate, porque esto no es una cosa, ahí ganamos todos porque somos muy amigos. No, en política, eso de todos somos muy amigos es una verdad, pero también es una mentira, porque cuando hay diferentes pensamientos, la política es para contrastar esos pensamientos, así que no tenemos que ser todos muy amigos, que tenemos que respetarnos y todas estas cosas que nos decimos siempre. Nos digan quién ganó, Julián Rodríguez o Sastoque o Susana Muhammad. Y antes de hacer la última pregunta, yo quiero decir algo, y es que a mí hay algo que me genera mucho ruido, me genera muchísimo ruido, y es que siempre decimos que ningún gobierno estaba preparado para la pandemia,
porque evidentemente eso es una situación, como decía Julián, que no pasaba hace 100 años con la gripe española. Pero lo cierto es que muchos estados, incluyendo Colombia, estaban más preparados para la pandemia hace algunos años o hace algunas décadas de lo que están ahorita. Porque es eso que nosotros tomamos a veces como natural, y es que los médicos estén subcontratados, que estén tercerizados, que no haya salud pública, que no haya salud pública en los territorios y que la salud esté centralizada y que cuando una persona le digan que tiene un problema de salud tenga que ir allá y no haya un médico que la visite. Eso no es normal. Eso hace parte del sentido común neoliberal y desde del desmonte del Estado de Derecho, del Estado Social de Derecho, y creo yo, ese es mi único aporte en este debate, creo yo que deberíamos dejar de creer que eso es normal, porque eso no es normal. Ya hace 30 años específicamente. Eso es un modelo económico que obedece a la privatización de la salud pública, como a la privatización de la educación y de otra cantidad de temas que deberíamos dejar de tenerlos como normales. Y la última pregunta es la siguiente, mientras todos van diciendo Team Susana o Team Sastoque. ¿Team Sastoque o Team Julián? Decime cómo te coloco tu equipo. Julián, por los nombres está bien. ¿Team Julián o Team Susana? Nos coloquen ahí. ¿Qué le dirían en este momento si tuvieran al frente, si yo fuera Claudia López, estuviéramos en un chat con Claudia López y yo como Claudia López estuviera dispuesta a asumir el consejo que me dé cada uno de ustedes en este momento? ¿Qué le dirían a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para lo que ha venido de la pandemia y para la continuación de la pandemia, que ojalá se acabe rápido, pero no depende tanto de nosotros? ¿Qué le diríamos a Claudia López, Julián? Julián acaba de hablar, Susana. Yo le pediría más honestidad intelectual. Por ejemplo, la alcaldesa nos dice que, bueno, todo este desastre es por el día sin IVA y la protesta social. Como salieron a hacer manifestaciones. No, es porque se abrió la economía. Pues ese es el ritmo del contagio. Pero también no hubo las condiciones para mantenerla cerrada. Porque con la gente, ¿qué va a pasar con la gente? Si siguen focalizando solo en los 550,000 más pobres, la presión económica es brutal. Entonces, esa honestidad intelectual creo que le ayudaría a la alcaldesa, en vez de tratar de manipular cifras, manipular conceptos, para mantener una aparente calma que no hay. Y un aparente manejo de opinión pública, que es una burbuja, porque es que la realidad está en la calle. Y lo segundo, que de verdad priorizara la prevención. Es que ya no hay cómo ampliar más UCIs, no hay, esto se reviene, hay que parar el contagio. Y no se va a poder, es más, apoyamos la cuarentena de 3 semanas que dicen las organizaciones médicas, pero eso no nos va a servir si no montan el sistema preventivo para parar el contagio después de esas 3 semanas. Ya el presidente dijo que no, pero ahí vamos a tener que llegar. Todo el mundo que estaba en el pico estaba en cuarentena total, bueno, Nueva York no, por ejemplo. Y también en ese tema de la honestidad, porque digamos ahí nos dice un poco Julián, que es que el gobierno nacional, esa cosa de botarle la pelota al gobierno nacional ha perjudicado a la alcaldesa. Porque por un lado se muestra en lo público como asumiendo mucha responsabilidad, pero cuando ve que la cosa va a fallar, ella tiene que buscar un culpable. Hasta el principio de la pandemia, el culpable eran las edilesas de Colombia Humana en Ciudad Bolívar, que estábamos levantando a la gente. Si no le llegaban las ayudas a la gente y que éramos nosotros, ahí sí que en un sesgo bien ideológico, los que estábamos levantando a la gente pues a protestar, la manipulación. Todos burbujas para desviar la atención, para mantener un manejo de opinión pública que es que la realidad la va a desbordar. Por eso la popularidad va para abajo, porque es que la gente no come el televisor ni de Caracol ni de RCN. Entonces ella se durmió en la compra de respiradores. Estas cifras son del concejal Rubén Torrado del partido de la U y nos muestra, por ejemplo, que una gobernación como la del Valle compró 300 respiradores con plata de ellos. Y Bogotá hoy solo ha comprado con plata de ellos 70 respiradores. Se quedó esperando que el gobierno nacional respondiera y no se movió. La gobernación de Antioquia, muchos más respiradores que Bogotá. La gobernación de Córdoba, más respiradores que Bogotá. La gobernación de Córdoba, pues, entes territoriales que no tienen plata. Y Bogotá, con el mayor presupuesto, la mayor capacidad de todo, es de los entes territoriales que menos respiradores han comprado con sus propios recursos. Entonces, hay que ver la realidad a la cara para que la podamos resolver, y yo llamo a eso a la alcaldesa, porque si no se le va a estallar la burbuja comunicacional, la realidad la va a sobrepasar. Julián, ¿qué le decimos a la alcaldesa
Claudia López. Lo primero es que veo que usted nos está haciendo competencia porque hay gente que está colocando team aquí noticias. Entonces creo que eso es saboteo. Eso nos está torpedeando a los dos para que no ganemos. Imagínese. Algún botico me tenía que llevar yo, o sea, no todo puede ser para usted. No me parece, no me parece. Bueno, pero más allá de eso, ¿qué le diría yo a Claudia? Bueno, a Claudia le he dicho muchas cosas, pero lo primero que le diría es que a mí sí me parece que hay que mantener ese carácter con el gobierno nacional. Yo sí creo que hay un cálculo político, creo que el gobierno no ha entendido que nos tiene que ir bien a todos. Si le va bien al gobierno nacional, nos va bien a nosotros y salimos de esta, y eso implica a todos los sectores políticos en general, trabajando y construyendo por encima de muchas diferencias. Pero creo que sin duda alguna, si hay un cálculo político, creo que el gobierno no lo ha entendido, creo que la alcaldesa tendrá que defender la vida de los bogotanos por encima de múltiples intereses. Ella fue la primera en iniciar la cuarentena, se opuso a la reapertura como lo planteó el gobierno nacional, porque sabía que era chilonera la clase trabajadora, en donde hoy hay más contagio. Uno puede cruzar los índices de pobreza multidimensional en Bogotá de afiliados a CISBEN 1 y 2 y se da cuenta que está ahí, porque finalmente es la clase que se expuso más al reactivar la economía. Y esa no es la ciudadanía que quiso cuidar el presidente Duque, porque estaba respondiendo a unas presiones, por supuesto, de sectores económicos que no solo lo acompañaron en campaña, sino que lo pusieron de presidente. Y en ese sentido creo que sí hay que mantener ese carácter. Yo, por supuesto, creo que la situación pues es difícil, esto es una realidad, una realidad que puede estallarnos, como dice Susana, de alguna forma, que ya está ocurriendo, pero que se está manejando, creo que con altura en la ciudad, y es una alcaldesa que está mostrando que está en la calle 24/7 con la gente. Le digo a la alcaldesa que mantenga no solo el carácter, sino también la humildad para reconocer qué cosas tal vez hay que mejorar o qué cosas no han salido bien, y el liderazgo también para asumir nuevas apuestas que permitan orientar en un momento tal vez dramático el rumbo de esta situación. Creo que como se está haciendo en muchas cosas, ha sido muy asertiva. Claro, como lo he dicho, para todos los gobiernos en el mundo hay desaciertos y aciertos en medio de esto, pero hay que tener un liderazgo muy asertivo y sobre todo hay que escuchar a quienes saben de esto, a los científicos, a los médicos, a la ciudadanía también que se manifiesta. Yo creo que el verla en la calle todos los días es un ejemplo muy distinto de gobierno y de gobernanza al que tiene el presidente a nivel nacional. Y a mí sí me llena de orgullo como ciudadano, no como político, ver a un mandatario que esté en la calle con la gente en una situación en donde perfectamente se podría estar resguardando y cuidando del contagio y no exponiéndose todos los días como lo está haciendo, y además porque le corresponde, porque es su labor como alcaldesa, Claudia López en Bogotá. Creo que eso sería lo que le diría, mucha valentía y mucha fuerza. Todos necesitamos de esto en este momento, sobre todo nuestros mandatarios, y por supuesto, pues la mejor disposición siempre desde el Consejo a contribuir. Yo a Susana le tengo un profundo respeto y se lo he manifestado muchas veces por lo que es, por su conocimiento, más allá de los temas políticos de un partido o del otro. Es una mujer muy íntegra y creo que todos en el Consejo estamos dispuestos a aportar a esta situación y a hacer recomendaciones que permitan mejorar el camino y las estrategias y por supuesto pues salir pronto de esto, ojalá. Yo quiero decir una cosa, y es que la papeleta de aquí no era la tercera papeleta, la papeleta invisible, porque por ahí vi que tuve como 2 votos. No me pasaron los resultados porque la gente está votando muchas veces, creo. Yo creo... El desempate. Eso es una interpretación súper mía. Yo creo que en la directa, en el chat de la directa, ganó Julián y en el chat de Aquí Noticias ganó Susana. Creo, me puedo estar equivocando rotundamente. Y alguien en el chat de la directa votó, dijo Julián por 1000. Votaron mal ahí por Julián, ese voto es nulo. El resto de votos son... El resto de votos son bien, algunos con corazoncitos también para Susana. La última pregunta y ya que nos vamos con editorial. Solo una palabra. Esta pregunta me la responden con una palabra. Venga, pero puedo decir algo antes, chiquitico, una frase. Un minuto, 30 segundos. Un minutico, 30 segundos. Que, pues yo he visto ahí en los chats lo que está escribiendo la gente y porque yo soy de Colombia Humana y trabajo con Gustavo Petro, no escuchan lo que yo estoy diciendo, sino que están como en esta burbuja comunicacional y yo los invito a escuchar los argumentos y lo que se está diciendo. Y yo sí trabajo con Gustavo Petro, lo apoyo, somos de un proyecto político, creo que su espada japonesa sirve para abrir el debate o si no nos quedamos dormidos, pero también quiero que escuchen a Susana Muhammad y espero que me estén escuchando a mí y no a través de mí a Gustavo Petro,
al quien respeto, admiro y también con el que trabajo. Eso De es muy acuerdo, interesante. 5 segundos también aquí, ¿no? Muy en la línea de Susana. Este debate y esta conversación entre nosotros dos y con usted va más allá de Petro, de Claudia. Aquí creo que me importa mucho el criterio, los procesos y la argumentación y sustento que cada uno de los dos trae. Ninguno somos mandaderos de ninguno de los dos, de nuestros líderes políticos en los partidos en los cuales estamos o movimientos. Y creo que eso ha quedado comprobado en el debate. La pregunta que les iba a hacer, y gracias por decir eso, porque a veces cuando el debate se circunscribe a los liderazgos nacionales, como que lo que está pasando más localmente se desdibuja, desaparece, y no hay ninguna transformación en Colombia que se vaya a lograr sin liderazgos locales. Eso es imposible pensar una transformación de arriba para abajo, colóquele el liderazgo de arriba que quiera. La última pregunta que les iba a hacer antes de que nos vamos para Matarife se responde con una sola palabra. Eso da para lugar para mucho debate, pero la Colombia Humana y el Partido Verde van a llegar al 2022 más unidos o más desunidos. Una sola palabra. Eso sería otro debate entero y yo sé que es paila decir esto así. La Colombia Humana y el Partido Verde van a llegar al 2022 más unidos o más desunidos. Susana. ¿Pero solo una palabra? ¿Unidos o desunidos? Yo sé que es difícil. Bueno, yo digo desunidos. Julián. Sí, me duele y me duele, lo digo, desunidos. Vale, entonces habría que inventarnos como una diferente gamas de alternativos, porque se dice alternativos y a veces parece que fueran lo mismo. A veces parece una recocha eso. A veces parece una recocha, mientras que los de siempre están más juntos que siempre. No, pero yo lo que creo es que hay que llamar a escuchar los argumentos y los proyectos políticos. Y a partir de ahí, si acordamos un programa común, fundamental, que se vaya a una consulta abierta. Pero la gente quiere, o sea, yo he escuchado sectores que dicen, no, que Petro no se lance. Ah, no, nuestro proyecto político va a estar en contienda. Y vamos a una consulta abierta y busquemos hacer acuerdos programáticos serios. Y no fue lo que nos pasó, eso va para otro programa en el proceso de la Alcaldía de Bogotá. Si hacemos acuerdos programáticos serios, seguramente podremos tener una capacidad de generar una consulta abierta para escoger un candidato a la alcaldía, que el pueblo decida cuál, a partir de un programa. Pero no puede ser que sea una negociación por detrás y porque sí, entonces que nos bajemos, que Colombia Humana estorba, bájense. No, este proyecto progresista va a estar en contienda, va a poner sus ideas y la gente decidirá y ojalá podamos llegar a esos acuerdos. Mal precedente lo de la alcaldía de Bogotá, fue pésimo. Muchas gracias a Julián Rodríguez Astoque, muchas gracias a Susana Muhammad por estar acá, por estar en este debate, por traer el Consejo de Bogotá a Juba TV. Y muchas gracias por no renunciar cada uno a sus ideas y muchas gracias por estar en desacuerdo. Esa idea. Venga, un momento, antes de que cierre, ¿por qué a Juba? ¿Es en honor a nuestro querido comandante de las fuerzas militares? A Juba, por supuesto, porque si nos están chuzando de manera ilegal, les damos la opción de que nos chuzen de manera legal para que se enteren qué estamos pensando, porque están muy preocupados metiéndose en nuestros teléfonos para ver qué estamos pensando. Aquí les decimos que estamos pensando de frente y sin miedo. A Juba. ¡A Juba! Julián, pide una Juba, por favor.